Pasamos al punto 10, que es la aprobación de una declaración, en este caso, de interés y utilidad pública del futuro cementerio, tanatorio y crematorio, desarrollado, en este caso, como saben, por concesión administrativa a través de la empresa UTE Mairena Servicios Funerarios, y en su representación la presenta el señor don Antonio Fernández Menéndez. Señor Alonso Lapi. Gracias. La UTE Mairena Servicios Funerarios solicita la licencia de obra, que tiene un PEN aproximado de 1,3 millones de euros, para la construcción del tanatorio, crematorio y cementerio de Mairena de Aljarafe. Asimismo, también solicita que sea declarada esta actividad de especial interés o de utilidad pública y poderse así beneficiar del 60% de la bonificación del ICIO, y que se justifica por el carácter dotacional y por el servicio a la población y a la ciudadanía que va a dar el tanatorio, repito, crematorio y cementerio. Muchísimas gracias, señor Alonso Lapi. ¿Alguna intervención? Sí, venga, Miguel, grupo. Buenos días a todos. El voto, en este caso de Vox, del Grupo Municipal, va a ser en contra, y lo voy a explicar. Y va a ser por dos motivos. El primero, porque la memoria explicativa es deficiente, muy deficiente. De hecho, prácticamente no existe. Se limita a hablar de un tema paisajístico y de qué es cementerio. O sea, se basa en la función. En cuanto a la función, ¿qué es utilidad pública? Porque en este caso no son servicios gratuitos, esto es un negocio. Las compañías de seguros le pagan a la empresa explotadora del cementerio y por lo tanto tiene ánimo de lucro. Porque si lo hacemos con el cementerio, ¿qué queremos decir? Que, por ejemplo, una empresa que construye casas no es de utilidad pública. Yo creo que sí. Vienen familias, vienen, como comentaba el alcalde, es generador de empleo, promueve más iniciativas privadas. Y además no solo eso, sino que en el momento que nosotros personalmente, como Mairena de Aljarafe y parte de este ayuntamiento, nos vendría de maravilla que superáramos los 50.000 habitantes, porque teníamos acceso a muchísima más financiación, a la petición de otro tipo de infraestructura, aumentarían nuestras competencias. Por lo tanto, ¿qué es utilidad pública? Entender que una empresa que tiene ánimo de lucro, que se va a beneficiar de unos precios que le va a ofertar a distintas familias a través de las compañías de seguro o bien particularmente, ¿por qué tiene que beneficiarse de una bonificación? Porque yo sí estoy de acuerdo en las bonificaciones y en las ventajas fiscales, pero para todos, tanto para empresas constructoras, que considero que también son de utilidad pública, como para el cementerio. Porque además, si uno lee la norma y cómo se han ido aprobando aquí las utilidades públicas para las bonificaciones del 60% en el ICIO, está destinado realmente, si uno coge el espíritu de la norma, en este caso una ordenanza, yo creo que va destinado a asociaciones, comunidades y, por ejemplo, colegios. Eso sí que es utilidad pública, porque no tiene un beneficio. Porque si lo que estamos hablando es que tú no tienes que tener ánimo de lucro, ¿por qué no se lo concedes también al resto de empresas, de sociedades y demás que se instalen aquí? Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. ¿Alguna intervención más? Enrique. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos. Nosotros vamos a aprovechar este tipo de puntos en los plenos en pos de la concienciación de la ciudadanía, de las empresas, de los agentes sociales e incluso de los propios políticos. Nosotros creemos que estamos en contra de cualquier cesión de dinero público a cualquier acción que no valore la excelencia. En este caso, la excelencia, una ayuda al hecho constructivo, al hecho arquitectónico, tiene que venir precedida por acciones en pos de esa excelencia. Existen certificaciones constructivas y arquitectónicas que te aseguran que un edificio es de consumo nulo o positivo, que además controla las tasas de emisión de CO2 a la atmósfera, y existen combinaciones de estándares que además te aseguran el control del medio ambiente, la protección del medio ambiente a través del tratamiento de la reciclabilidad de los materiales de construcción
y además el control de la huella de carbono que los edificios tienen en su ciclo de vida. En este caso, no se cumple esa excelencia, o sea, el aportar ambientes abiertos que favorezcan el paseo o elementos de protección solar que provoquen sombrita, no nos parece una excelencia. Personalmente me parece una tomadura de pelo en la argumentación. Si nosotros lanzamos, aportamos ayuda a este tipo de acciones que están argumentadas de una forma decimonónica, estamos diciendo que lo normal o lo mediocre o el cumplimiento del mínimo sigue valiendo para otorgar un dinero público. Y nosotros no creemos que sea viable, que el dinero público tenga que ir destinado a acciones como la que se nos presenta hoy. Estas personas, esta acción, en este caso privada, están en los primeros pasos de solicitud de licencia y están en el momento de modificar ese proyecto, al menos de argumentar su solicitud con algún punto de excelencia. Nosotros creemos que conceder este tipo de ayuda a este tipo de argumentaciones va en contra de una evolución hacia donde tiene que llegar, hacia donde tiene que ir la edificación y el urbanismo y las ayudas públicas a este tipo de acciones en el siglo XXI en el que nos encontramos. Gracias. Muchísimas gracias, Enrique. ¿Alguna intervención más? Señora Pérez, por adelante. Hola. Pues mira, en este caso estamos de acuerdo tanto con la justificación que ha hecho el compañero de voz diciendo que la justificación de utilidad pública e interés social de la instalación es escasa, es breve. Estamos de acuerdo con las aportaciones de Ciudadanos en el sentido de que no podemos ir al cumplimiento de los mínimos ya a estas alturas en las que estamos para gastar el dinero público y hay que exigir pues, el cumplimiento de normativa ambiental, por ejemplo, y de eficiencia energética mucho mayores. Y añadimos otro punto más que tiene que ver con nuestro sentido del voto en el momento en que esto salió por primera vez al Pleno, ¿no? Que, bueno, fueron una serie de cuestiones que alegamos, pero lo más importante y que traemos hoy aquí de nuevo es que existían varios estudios ambientales y de la Defensoría del Pueblo Andaluza que demostraban que específicamente el horno crematorio, no así el cementerio y el tanatorio, emite una serie de gases a la atmósfera, que son los furanos o emisiones de partículas carcinógenas, bueno, pues que están metidas además en el catálogo de actividades potenciales contaminadoras de la atmósfera en la Ley 12/2011 de la Salud Pública de Andalucía. La Defensoría del Pueblo andaluz, como ya hemos dicho, instó en su momento a distintos crematorios a la y le dijo a la Consejería de Salud y a la de Medio Ambiente que fueran, no voy a decir más la palabra conservadora, no vaya a ser que se malinterprete, pero restrictivas, prudentes a la hora de empezar estas actividades, porque la quema de restos cadavéricos supone la dispersión de esos furanos y elementos carcinógenos. ¿Vale? Entonces, en este caso, no se está preservando un interés público, por lo menos no se han emitido suficientes documentos e información para decir que la salud y el medio ambiente está protegido y esta duda nos hace pues seguir diciendo que no. Muchísimas gracias, señora Pérez. ¿Alguna intervención más? Nada, pues mire, aclarar porque en la segunda... Venga, Ricardo. Sí, nosotros vamos a votar que sí. Primero porque la declaración cumple estrictamente la ley, como no podía ser de otra manera. Luego, el modelo lo que estos señores van a construir es un cementerio que evidentemente a través de una concesión administrativa, pero que es un servicio público. Que es un servicio público que el ayuntamiento ha decidido prestar a través de uno de los modelos que dice que permite la ley. Y por tanto es absolutamente razonable. Pero lo que más me preocupa es que algunas intervenciones en este pleno dejan caer irresponsablemente la sospecha de lo peligroso donde no lo hay. Y me preocupa muchísimo que haya determinados grupos políticos que estén siempre en la división de los ciudadanos de este municipio. Antes de venir aquí,
He paseado por Ciudad Aljarafe. ¿Han visto ustedes la obra aljarafesa que iba a destruir el mundo mundial? Yo les invito a que la vean y vean el daño que ha causado, estoy ironizando, en el municipio la obra. Es decir, buscamos enfrentar por enfrentar. Ahora aquí hemos puesto, estamos dudando de la legalidad y del riesgo que tiene un crematorio en un municipio, creando ya, presuponiendo, y ya veremos, bueno, luego vendrán, porque es que además ya los conocemos, que sabemos cómo actúan, que luego vendrán las plataformas, es que está todo tan organizado ya, de verdad, yo les pido de verdad responsabilidad y dejen de dividir, dejen de crear conflictos donde no los hay. Yo se lo pido de verdad, no fracturen el municipio con batallas que no van a ninguna parte y que además tienen muy poco de científicas. Muchísimas gracias, señor Tarno. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues mire, sobre todo es decirle abiertamente a los compañeros de... Estábamos ya, yo lo he preguntado y ahora está en el segundo turno, sí. Venga, claro, lo que tú quieras. No, nada, simplemente por responder al señor Tarno mínimamente, ¿no? Que nos está pidiendo encarecidamente que dejemos de dividir a la población. Vamos, yo me lo he tomado así porque creo que se estaba refiriendo a nuestro grupo municipal. Yo le voy a pedir otra cosa al grupo municipal del PP. Limítese al contenido de las intervenciones, a decir su parecer, su ideología, su posicionamiento político y no a criticar al grupo municipal que no está haciendo la gestión directa porque se les ve también el plumero, ¿no? Pues dedíquense a decir sí o no, por qué sí y por qué no, y dejen a otros grupos municipales tener sus posicionamientos políticos. Punto. Muchísimas gracias, señora Pérez, pero bueno, al conjunto de los grupos hacerle una aseveración. En el ámbito del debate político, lo más normal es que nos interpelemos los grupos los unos a los otros en nuestra manera de entender, ya no ideológicamente, que también, sino cada uno de los proyectos. Hasta ahí puede llegar la broma, que no nos pudiéramos decir algunas cosas, siempre dentro del respeto, del orden y de la educación debida. A los compañeros y compañeras de cooperación simplemente hacer una reflexión. Hay determinados servicios que son públicos, básicos, y dice la Ley de Bases de Régimen Local que tenemos que prestarlas obligatoriamente. Entre ellas, el cementerio. Es una obligación, no podemos exonerarnos de esa responsabilidad. Más aún cuando, digo por el marco temporal, ya decidimos cómo se iba a gestionar la futura instalación, que por cierto no fue generando una circunstancia, ni un nuevo chiringuito, ni ninguna situación que trajera al principio una presión directa sobre la administración, sino que se entendió en aquel momento los grupos que se podía utilizar la gestión indirecta para el desarrollo del mismo. Hay grupos que pueden estar a favor y otros en contra. Y después salió una licitación en la que se pueden enmarcar cómo podía ser el proyecto. Si más ambiental, si menos ambiental, si cumplía los requisitos, si no cumplía los requisitos, si podría ser más verde, si no podía ser más verde, si podría ser más azul o menos azul. Eso también lo decidió una mesa de contratación de esta casa. Y lo que hoy traemos al Pleno es que, insisto, sobre la finalidad pública que está en la Ley de Bases del Régimen Local, porque tenemos obligación de prestar servicio, tanto es así que el propio pliego recogía el enterramiento de aquellas personas que por limitación de circunstancias sociales no tuvieran capacidades de enterramiento, también tendrían que ser enterradas. Imagínense ustedes, que es la primera vez también que se pone aquí, que aquellas familias o eso que no pudieran tener la limitación de buscar ese sitio de descanso o de columbario que quisiera la familia, allí iba a descansar de todas maneras y lo recoge el pliego, estuviéramos en esta situación. Por tanto, hoy lo que justificamos simplemente es si a esa labor pública y en el derecho el adjudicatario que tiene de solicitar la bonificación, será o no será. Pero la entidad pública viene dada por la Ley de Bases de Régimen Local y la fórmula también
porque ya decidimos que fuera de manera indirecta a través de una empresa que presentó un proyecto que no podemos releer, porque si releyésemos el proyecto estaríamos releyendo la adjudicación. Y posiblemente un señor o de los ofertantes de aquel momento dirían que estamos modificando el proyecto adjudicado. Entonces, estamos ante esta realidad, pero quería yo centrar el debate en este sentido. Y luego, para concluir, en el Ayuntamiento de Mairena puede tener muchísimo y todos podemos errar, como digo, y cometer errores porque para eso son humanos. Pero tiene unos grandísimos profesionales que hacen su trabajo cada día, como bien ha dicho antes el interventor, con muchísimas limitaciones, pero con muchísima voluntad y con muchísima profesionalidad. Las licencias, las autorizaciones y la de este centro también será así, gozará de todos los permisos adecuados a la norma, sin ningún género de dudas, que no lo tenga en duda a nadie, porque de no ser así, ni el alcalde ni el gobierno sometería a esta corporación a ningún acuerdo que no viabilizasen los técnicos municipales para que además estuviéramos todos más tranquilos en el presente y desde luego en el futuro. Sin ningún género de duda. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras de corporación. Pasamos a la votación. Grupo Vox, en contra. Grupo Ciudadanos, en contra. Grupo Popular, a favor. Grupo Adelante, en contra. Grupo Socialista. Gracias, compañeros y compañeras de corporación. Pasamos al punto 11º, que es una moción